Querida amiga y hermana masón Marta Miranda, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por endulzar nuestras charlas entretenidas. Marta, querida, qué bueno que estás aquí con nosotros. No estoy oyendo tu micrófono, creo que lo tienes apagado. A ver si podemos encenderlo. Un gusto verdadero estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Fíjate que qué bueno que se conectó el micrófono porque en ocasiones, amigos, a ustedes les consta de repente la electrónica nos falla un poquito e imagínense que hoy nos fallara el micrófono teniendo el interés absoluto, el placer, la dicha de contar con la presencia de alguien que pues con su voz nos endulza la vida. Entonces, Marta Miranda, de verdad que te lo agradezco mucho. Amigos y hermanos del auditorio, que hoy nos acompañan por las redes sociales como en otras ocasiones y los que los vean después en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Vamos a charlar de una manera, como siempre lo hacemos, de una manera amistosa y fraternal, muy coloquialmente. Y para ello, pues amigos, qué mejor que disponemos de una herramienta maravillosa que es el lenguaje, que es la palabra. Y precisamente el lenguaje articulado, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, hace la gran diferencia entre los humanos y las otras especies. Quizás un poco vanidoso de parte nuestra, de los seres humanos, pero pues la verdad es que nos sentimos como la especie preponderante en este planeta y esto ha sido realmente gracias al lenguaje articulado. Estas palabras nos permiten registrar la historia, aprovechar las experiencias de nuestros antepasados y así desarrollar las ciencias y las artes con el recuerdo, no tenemos que empezar como en otras especies que pasan siglos o milenios y pues el sonido que producen los ladridos o los gruñidos son exactamente iguales. Nosotros hemos ido avanzando, creando muchos lenguajes y todo esto nos hace diferentes. Entonces, gracias al lenguaje articulado, podemos comunicarnos entre unos y otros y además comunicar ideas y pensamientos abstractos de dónde vengo, qué soy, quién soy, cuál es mi objetivo, todo esto que hasta ahorita no hemos descubierto que otra especie pueda disfrutar de esas facilidades. Pero hoy quiero aprovechar el talento y la sensibilidad de nuestra invitada, Marta Miranda, para disfrutar otro aspecto de las palabras, no precisamente la parte técnica, la parte de comunicación, sino la belleza en el hablar. La comunicación poética, Marta querida, yo te agradecería que nos enseñes cómo se puede disfrutar de la poesía, cuál es la diferencia en la sensibilidad de los que nos comunicamos todos los días y de las personas como tú que tienen el privilegio, la gran dicha de disfrutar de esa facultad de ser poetas. Esto creo que nos hace muy diferentes. ¿Cómo es esa sensibilidad, Marta? Mira, Rafael, para mí como la necesidad de escribir nace a partir de poderme expresar lo que a veces las palabras habladas no alcanzan a decir lo que sentimos. Me permite también transformar las emociones, las experiencias y esas mismas en reflexiones, ¿no? En algo que también pues puede tocar el corazón a otras personas. Claro, y de una manera hermosísima. Les comento, amigos y Marta, les confieso, de repente al escuchar un poema o una canción, me da así un poco de tristeza decir, todas esas palabras que dijo el poeta, la poeta o el autor de la canción, todas esas palabras yo las conozco, sé su significado y demás, las uso, pero ¿cómo no se me ocurrió organizarlas en la misma forma tan hermosa, tan poética, tan dulce, tan comunicativa, como lo hacen las personas con la sensibilidad que tienen los poetas, como eres tú, Marta? Esa es la gran diferencia, disfrutar la poesía como escucha a disfrutarla como un productor de poesía. ¿Cuándo empezaste a escribir poemas, Marta? Empecé desde muy niña, el empezar a escribir poesía, creo era algo que corría a esconderme, eh, lo hacía a veces de forma ya pues como una necesidad desde muy pequeña, desde los 10 años, Ah, qué bonito. porque yo tenía un diario, ¿no?
En algún momento ese diario lo llegué a transformar en poesía, que me ha costado un poco de trabajo, me costó, que es este libro, porque yo tuve una infancia, para mí, quizás para muchos niños no tan agradable, pero para mí el transformar esas experiencias de niña en la palabra poética, para mí fue muy bonito. Yo te digo, a veces anotaba, por ejemplo, tengo aquí, yo alimentaba los pájaros de mi madre y este libro se El llama, título del libro dice En algún lugar los pájaros. exacto, Eso no es exactamente como que un poema, pero como que nos da una idea, nos convierte en un ambiente, en algún lugar los pájaros, y entonces ya me estoy imaginando un bosque y el trinar de los pájaros y todo esto que se me hace ya, ahí ya estás desarrollando poesía. ¿Cuál sería el poema más importante de ese libro, Marta? este precisamente porque en casa estaban bastantes jaulas y a mí como siendo niña tenía yo que alimentarlos y los dejé salir porque también yo siempre los veía encerrados y no me gustaba verlos encerrados. Entonces nace este poema, Rafael, te lo leo, te voy a leer este, se llama Mi casa de niña, que para mí de este libro es uno de los más importantes. Dice, he vuelto a pensar en mi casa de niña, aquel cielo de manta que ocultó mis días, un reloj que me diera mi padre para contar el tiempo de las sombras y ahuyentar el paso de los nahuales en los cerros y árboles de garambullos. He vuelto en sueños a rasgar la palabra, a buscar mi origen en los huecos de la memoria. Evoco ese coro de pájaros enjaulados, sumisos en las manos de mi madre revolcándose en surcos de girasoles. He vuelto a recordar mi casa de infancia con sus grietas de adobe heridas. Pareciera que le miro y sueño, pero he ido en busca de sus fantasmas, de sus inviernos en mis juegos infantiles. He trazado garabatos sobre la tierra, ahí el telón y los ojos miel de mi perro, sus aullidos desmoronándose en la noche, tantas veces como agua en las calles. Aquí, en esta casa habitada de silencios, de amaneceres que pertenecieron a nadie, de los pájaros que huyeron con la lluvia, he vuelto a esperar mis días infantiles. Ah, qué bonito, Marta. Estás dándonos un ambiente, nos describes una casa. No es detallado, así como podría ser una crónica o como podría ser una descripción histórica, pero lo haces de una manera tan hermosa como que me hiciste conocer una casa, dices esto de las grietas de los muros de adobe ¿a qué te refieres con eso de los cielos de manta? En mi casa, la casa de mis padres, anteriormente así eran de teja los techos, pero estaban con una manta que les protegía, manta como tal, ¿no? Manta y El pues cielo era de manta, un el cielo cielo de de manta. manta. Entonces, para mí ya nace desde ahí la palabra poética, el cielo de manta, Qué bonito, bajo un porque cielo de además, manta. además de que era un elemento en la construcción de las casas, precisamente para evitar que cayera polvo y demás sobre las personas, ponían una especie, lo que ahora le llaman plafons, en aquella Ándale, época se hacía con telas, manta de era tela de cielo, manta. la famosa manta de cielo, y con eso se pintaba y demás. Pero aparte de eso, Marta, a mí me hiciste sentir como que en un momento dado, en el monte, en el cerro, en el campo, cuando ves jirones de nubes que realmente parecen lienzos de tela y que pudieras decir, estas nubes me están cubriendo como me cubría aquellas mantas en el techo de mi recámara, ¿no? Qué hermoso. Eso, recuerdos de la infancia, es decir, lo escribes un poquito mayor, pero te retrotraes a la edad de los 8 o 10 años. Sí, sí, este libro tardé un poco de tiempo en sacarlo, en editarlo. Sin embargo, estaba por ahí guardado en esas líneas de un diario, un viejo diario que tenía, y lo fui transformando, porque Pero la fíjate palabra que, también es eso, ¿no? El qué bonita la transformar. sensibilidad de ustedes los poetas, porque estaba observando en la portada del disco, del libro, aparte el título tiene una caligrafía como de niño. Entonces, esto me hace también otra parte poética, y que la parte gráfica de la portada del libro. ¿Me los podrías presentar otra vez, Marta, para que lo vean nuestros La amigos? parte gráfica, la portada, mira.
aquí la tienes. Es de un gran amigo, pintor de Ciudad de México, de César Costia. Él me regaló la portada. ¿Me la describes? ¿Qué está? Es una mujer tiene una víbora en la mano, pero también tiene una ave en la cabeza. De hecho, por eso me llamó la atención, por las plumas de la ave que están a un ladito Ah, de la sien de la mujer. esto es, claro. Y ahí a tu amigo, el pintor, el artista gráfico, pues también le complementó el pensamiento. Y aquí es otra vena, otra línea del pensamiento artístico. El hecho de que cuando tú estás hablando como poeta, nos estás creando una imagen y hay algunas personas muy favorecidas por la naturaleza que pueden plasmarlo en gráfica o en una escultura. Y entonces esta vena artística que ustedes los artistas tienen, pues es una cosa verdaderamente envidiable, Marta. ¿Cuántos poemas tiene ese libro? Más o Este menos, libro más o menos. contiene más o menos, tiene Ah, es una ciento producción cinco enorme. páginas. Oye, me gustaría aprovechar porque luego a mí se me pasa el tiempo de volada, Marta, y cuando veo que ya se fue el reloj, digo, ¿cómo no le pregunté esto y lo otro? De tus otros libros, Marta, ¿podríamos saborear un poquito de otros libros o regresamos con este en algún lugar a los pájaros? Mira, te voy a, Te lo dejo a tu elección. tengo unos que están incluso traducidos en lengua totonaca o en el rescate de las lenguas, son antologías, rescate de la lengua Yolot, por ejemplo, de Tabasco. Y ahí tengo, mira, te puedo leer que se titula Guerrera de la Noche. Dice, Eh, entre mazorcas que ya no florecen, pasan lechuzas a robarse mis secretos. Vienen de la barranca que habita la luna, vienen a traerme la voz de los jaguares. Vienen desde los ríos de Tezoncle para beberse mi terca soledad de siglos. Así, muy despacio, vuelvo al sueño, mis huesos se convierten en arena, mis pies nómadas traen tierra del monte, mis brazos se vuelven solo ramas secas. Ruge el jaguar antes de mirarme rendida, sus fauces parecieran devorar el silencio, me miran detrás de los ahuehuetes, silenciosa, miro sus rostros antiguos. Soy guerrera de esta misteriosa vida. También muy hermoso. Me llama la atención, Marta, no sé cómo lo ves, cómo nos puedes explicar esto. Tu poesía tiene un ritmo muy bonito, es un ritmo poético, pero no descubro la rima. ¿No No, utilizas la rima? no utilizo la rima. Mira, en la actualidad sí ser, incluso he dado talleres y todo. Eh, en la actualidad, la poesía que más escribo y porque de esa manera también florece el alma y se junta con el corazón y de ahí que se va transformando los sentimientos. La rima es como que nos va encadenando y nos va encadenando a manera de no expresar todo lo que quisiéramos decir. Sin embargo, la poesía libre te da esa pauta para tener y que tenga ritmo, porque es como la música, la poesía es la música, nada más que aquí la música de la palabra. Entonces se tiene que buscar ese ritmo y yo prefiero hacerla de esta manera a limitarme a la rima, a la métrica, que también conlleva, y la sé hacer, la doy en talleres, como el soneto, el alejandrino, el haiku, la décima, pero finalmente como conocimiento, porque como escritor o escritora, persona que escribe, considero que tenemos que conocer todas esas herramientas que tiene la poesía, la literatura. Sin embargo, para expresar esas emociones, curarnos también de las tristezas, es importante expresarnos sin métrica y sin ritmo, solo con Claro, el ritmo, la forma y la profundidad. claro, y bueno, lo acabas de describir de una manera muy hermosa porque efectivamente cuando
requiere la métrica y la rima, pues sí son como algo que te encajona, como que te amarra, porque por decir algo, te si encarcela. estás obligada a tener los endecasílabos, un número Exacto. determinado de sílabas, entonces en cada verso tienes que tener exactamente el número de sílabas y el siguiente otra vez, y luego la rima pudiera ser un verso con el segundo o con el tercero, y Sí, así se van dando la todos los, rima, aquí podríamos hablar de la rima encadenada o la pareada, ¿no? Sin claro, embargo, yo incluso todavía la pareada tiene mayor ritmo que la seguida, ¿no? Porque nos crea cierto ritmo, claro. pero nos obligamos a buscar la rima y no la forma ni la belleza. Eso es sobre todo transmitir la idea, ¿no? Ujú. Que se complica un poquito porque al estar arrojada, al estar encadenado con esa necesidad de un número determinado de sílabas y luego la rima, como tú dices, de uno en uno, de el primero y el tercero, en fin, como ustedes los poetas tienen la técnica, eso les obliga a dejar un poquito de lado la idea y centrarse en la parte técnica. Y de En la la otra manera, métrica. como ustedes lo Ujú. están haciendo en la forma moderna, en la actualidad, pues dan rienda suelta al pensamiento y lo único que van, me imagino, lo único que van sintiendo por dentro es la musicalidad de la expresión, como cuando alguien está componiendo una canción, pero sin acompañarse con instrumentos, ¿no? Eso es algo muy, muy hermoso. Y Y, las herramientas, sobre todo, Rafael, el conocer las herramientas, como es la repetición, que la repetición es cuando tenemos un poema y vamos repitiendo las mismas palabras, ya sea al inicio, esa es una herramienta literaria que estamos utilizando. claro. Y es también la que le va a dar cierto ritmo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, escuchar las poesías de Marta Miranda, lo que nos acabas de leer hace un momento, y compararlos con poetas de tiempos pasados como Juana Inés de la Cruz o cualquiera de esos poetas muy renombrados en el pasado, pues vemos que la diferencia es prácticamente técnica, pero el pensamiento, la sensación, la comunicación de la idea, pues esto es brillantísimo lo que haces. Leí algún libro tuyo, Marta, si me permites la indiscreción, que me fascinó por el título. El título se me hizo así cargado de contenido. Decía La sombra de la luciérnaga. Y si hay algo, Leíste es precioso. ¿Por qué la sombra de la luciérnaga? La luz de la luciérnaga no podía producir sombra, pero a la hora que tú lo mencionas, la sombra de la luciérnaga se me hizo sobrecogedor. O sea, a propósito de esto, si me permite interrumpir un poco lo que estamos platicando, el maestro Agustín Lara, músico poeta, a quien yo admiro enormemente, es así como mi ídolo, escribió una canción en la que habla de las luciérnagas, de los cocuyos, y habla de las noches en Veracruz. Y me imagino, alguna vez usted seguramente has estado por allá en las noches en las que las luciérnagas brillan, y él habla de la forma como tan poética que dice como si fuera un bordado de lentejuelas. Y a la hora de hablar del bordado de lentejuelas, realmente me explicó cómo se ve una noche, o se veía por lo menos antes en la selva ahí veracruzana, con el vibrar de los cocuyos, de las luciérnagas. Y ahora que tú me hablas de la sombra de las luciérnagas, me hizo recordar esa canción, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad. Se me hizo hermosísimo eso de Lara. ¿Cómo está la sombra de las luciérnagas en el libro de Marta Miranda? Mira, el libro, de hecho, el título viene a el poder decir que los seres humanos todos traemos luz, solo que algunos la escondemos. Y la luciérnaga es lo que tiene, la trae atrás. No, ella no sabe que trae su propia luz. Y a veces hay seres humanos, somos seres humanos, tenemos en mente que otros tienen mejor luz que nosotros, o incluso, ¿no? El creer que somos seres oscuros cuando no es cierto, cuando la luz la traemos pero no la observamos, también la damos a los demás.
y ellos son los que la ven y nosotros la ignoramos muchas veces. El título por eso es porque trae de cierta manera, es un libro de algunas decepciones que te llevan a escribir y decir, es que yo sí tenía mi propia luz, ¿no? O Darte sea, cuenta de eso, comprender tus valores, sí, que los demás quizá los vemos, pero tú no siempre los ves. Ese es un esa. momento triste realmente, el hecho de no captar todas tus facultades o todas tus características sobresalientes, pero finalmente, pues, qué mejor que los demás aprecien tu luz, aunque tú no te des cuenta que la tienes, ¿no? Esto es algo muy generoso. Mira, ¿Cómo dice ese poema o cuál sería el poema más distintivo de ese libro? el poema más centrado de este libro, te digo cuál, se llama, bueno, el prólogo está hecho por una gran amiga argentina, Marta Elena Guzmán, de la que he aprendido bastante. Marta Elena Guzmán Marta Elena Guzmán me también hizo es el poeta, prólogo. Sí, poeta es una muy argentina. gran poeta de Argentina, de Córdoba. Pues le mandamos un abrazo, un saludo con mucho Un afecto y abrazo. mucho agradecimiento por haber hecho ese prólogo, que me imagino, la verdad es que no puse atención en el prólogo, no lo he leído, pero debe ser una pieza también interesante. Mira, te leo el primer poema. Dice, Luciérnaga, así se llama. Calles luciérnagas alumbran mis otras vidas. Luminoso silencio surge del vientre de la tierra. Rutina arcaica, nodriza de corazón herido. Aleteo de luz acompañan mis delirios. Historias que aún no termino de contar, porque el insomnio se instala en mis ojos, en lo incierto del destierro y la vida. Me sé en esta tierra de ídolos asesinados, entre latidos silenciosos de luciérnagas, aunque arda en llanto, me curo ausencias en la oscuridad al otro lado del camino. Guardo mis remos en la corteza de mis raíces, en el sueño desdibujado, en las manos vacías, vacías del castillo de arena, de una noche de luna, en la marea de caracoles, junto al amor herido, abrazada de la sombra de las luciérnagas. Qué hermoso, Marta. ¿Dónde te sitúas o dónde estabas cuando captaste este poema? Cuando capté este poema estaba en Sinaloa, en una isla que se llama la Isla de los Poetas Navachiste. En Navachiste, que es una pequeña isla que llegan a hacer ahí eventos y en ese evento, en una noche, surgió ese poema. ¿Te sentías triste? Me sentía un poco triste, había algunas lucecitas que parecían luciérnagas, pero eran luces de las casas porque no hay, en esa isla no hay hoteles, entonces eran las lucecitas de las casas de campaña que se instalaron ahí. Y a ti en la A mí oscuridad de la en la noche y mente, con el fondo del mar, esa, y tú sí, sentías como que estabas volando entre las luciérnagas, ujú. pero se siente un poquito como nostálgico, pero no precisamente triste, Marta. No sé tu situación, tu estado de ánimo, no te lo estoy preguntando, pero tu estado de ánimo debe haber sido una cosa entre triste y nostálgica, ¿no? Como tratando de aterrizar un pensamiento o un sentimiento. Por Era lo algo. regular, Rafael, ¿qué crees que me pasa eso? La mayoría de mi poesía está entre la tristeza y la nostalgia, pero le gana más la nostalgia y por eso no se siente triste. Claro. Marta, me encanta todo lo que me estás diciendo, pero me gustaría mucho compartir con los amigos de Internet. ¿Me permites saludar a algunos de los amigos que ya nos acompañan? Porque mira, está Gina, Gina de mi corazón, pues imagínate, la dueña de mi sistema cardíaco. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por compartir un tema tan bello como es la poesía. Excelente fin de semana. Pues Gina, estamos aquí con Marta, tú conoces a Marta Miranda y sabes la calidad de mujer, la calidad de artista que es, pues nos está regalando algunas poesías. Voy a acelerar un poco porque de repente ya sabes, Gina, que se me va el pico, se me va la fuerza por el pico y entonces pierdo la oportunidad de escucharla, pero vamos a tratar de que Marta Miranda nos regale más de su poesía. Emanuel Benito Cosa Arámbula, excelente
inicio de fin de semana, mis queridos hermanos. Sí, qué bonito. Fíjate que, Emanuel, también como que hiciste algo de poesía. Inicio de fin de semana. Pues sí, sí, tienes razón, inicia el fin de semana. De hecho, estamos en nuestra vida, no sé, ahorita le preguntamos a Marta a ver qué opina, pero en nuestra vida, desde que nacimos, estamos iniciando la muerte. Entonces, el proceso de muerte lo estamos iniciando desde el nacer, que es una cosa interesante. Dice, pregunto si existe algún momento en la historia del hombre que podría determinar el origen de la poesía. Ah, déjame preguntarle a Marta. Marta, nos dice Emanuel que si en la historia de la humanidad podríamos encontrar un momento que marcara el inicio de la poesía. Yo he visto, por ejemplo, algunas pinturas rupestres de milenios atrás, en las que ya se veía la capacidad del ser humano de plasmar una imagen, pero no sé exactamente cómo se pudo haber desarrollado la poesía en épocas muy arcaicas antes de la aparición de la escritura. ¿Habrá habido poesía? No, bueno, la poesía que la que conozco, pues fue las leyendas, ¿no? Las que hablan del sol, la creación del sol y la luna, de el llevarnos a esa cosmovisión que muchos, pues quizás nos la imaginamos, ¿no? Cómo se creó, lo vemos en Balum Balam, eh, cómo se crearon en las imágenes el cielo y la madre y la tierra y todo eso, ¿no? Está Claro. otro, el Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh también es un libro Gilgamesh, ¿no? que nos habla, ajá, nos Gilgamesh va también. hablando de esos tiempos. Fíjate que también está Iván Vadillo, te mandamos un abrazo. Dice, saludos queridos hermanos, un placer poder escucharlos. Gracias por compartir su tiempo y su saber. Pues Iván, sobre todo disfrutar la vena artística de nuestra invitada de hoy, que la verdad lo sacude a uno con la poesía, lo mismo que cualquier otro artista. Dice Rashidi Amon Shet, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Dice, nuestros abuelos mexicas decían que la poesía es un Xochitl in Xochitl y Cuicat, flor y Xochicóatl, canto. No corazón eran solo floreado. palabras, era la manera de hablar al espíritu para que la verdad florezca y cante desde lo más profundo del ser. Saludos fraternales para el programa y nuestra querida hermana Marta Miranda. Toño, querido, pues in Xochitl in Cuicat, flor y canto. Creo que ahí nos estás dando una respuesta para Emanuel. Cuando se inventa la poesía, pues es así como que marcar una fecha o un poema en No, especial, no, pero imagínate la frase flor y canto, ya está dándonos ahí los orígenes de los poemas, la idea ya, aunque no, como nos decía Marta, a lo mejor no tiene rima, a lo mejor no tiene un ritmo o no tiene una técnica específica de poesía, pero ya el contenido, el decir flor y canto, ya nos está hablando de un sentido artístico. Me encanta. Toño, querido, agradecemos mucho tu presencia. Nuestro querido hermano Antonio Cruz Ríos es gran maestro de la Gran Logia Liberales de México, que es una institución dentro de la masonería que yo respeto y quiero mucho. Dice Manuel Benito Cos, ¿cuál es la música que inspira tanta creación? La musa, la musa. ¿Cuál es la la musa de vida. la poesía? Dice Toño, es un libro que nos hace reflexionar sobre la luz que llevamos dentro y la sombra que la acompaña. Un poco así nos comentaba Marta, es cierto, que de repente unas personas maravillosas tienen una luz con la que ilumina su ambiente, pero algunas veces ellos mismos no se dan cuenta que tienen esa luz y bueno, pues es una manera muy generosa. Dice Pedro Casanova, saludos fraternales. Pedro Casanova, pues muchas gracias. Gracias por mandarnos saludos fraternales. Pues te queremos mucho, Pedro. Qué bueno que estás con nosotros. Le corrigió fraternales, pero sí. Rodolfo Santín, la poesía, un instrumento que toca el alma. ¿Verdad que sí, Rodolfo? Pues tú eres también sensible. Yo creo que la persona que puede disfrutar, triple abrazo fraternal, yo creo que la persona que disfruta de la poesía comparte de alguna manera muy importante lo que el artista está dando. El artista lo produce, pero a oídos sordos, si no tenemos la capacidad de disfrutar la poesía, de disfrutar la música, pues el arte
el artista como que crea en vano. Entonces se requieren las dos partes, el que produce y el sujeto que lo recibe, y se logra de una manera muy hermosa. Marta, te interrumpí por saludar a nuestros amigos, pero hablábamos lo que nos decía Toño, y Xochitl, flor y canto. Esto es utilizando ya los lenguajes prehispánicos. En ese sentido, ¿tú tienes alguna producción, alguna línea de producción en tu pensamiento con las lenguas indígenas? Nos decías algo de Tabasco, nos decías así. ¿Hay alguna lengua en especial que sea más musical que otra? Porque de Yo repente, por siento que es ejemplo, la acá en la náhuatl. meseta Tarasca, acá por Michoacán, se hablan las personas en su idioma, en su lenguaje de Tarasco, y se oye como música, aunque estén diciendo cualquier cosa que no sea musical. Fíjate que el náhuatl para mí es como muy musical el náhuatl y también el totonaca, ¿no? Escribí algo que lo traduje, yo no lo puedo leer en náhuatl porque no es muy respetable las traducciones que hacen estos compañeros. Sin embargo, te leo que se llama Mi Sangre, lo titulé Mi Sangre, que está en náhuatl y está en español. En náhuatl, pues no le entiendo, ¿no? O sea, no lo podría Pero decir. ¿podrías leer un poquito para ver la parte, la Lo leo, a musicalidad ver. del lenguaje? Isililama lanchutuka kuniscapulaniti kitkisukut kiska kiskatskit haska najaka gan tukin tukinjin kulgan binjin kalijaman gastakan kaniktik tuk jalakat Eso katukawan. es. Y Sí, digamos, el original que tú escribiste en español. dice, hoy mi raza emerge del pasado, de mi sangre india. Algunos de mis ancestros fueron criados en ayates. Sus sueños rodaron en el desaparecido jacal de adobe. Ah, muy Ese es el bien. pedacito que leí. ¿Ese fue en Tabasco? No, este es de acá de Veracruz. Es la lengua materna de Papantla. ¿Tú tienes tus antepasados en esa zona? No, no. Tenía que participar. Participé en una colección pues, para poder sacar esas traducciones y teníamos que escribir un poco sobre nuestra raza, nuestras raíces. Ah, esto es. Fíjate que ahorita que hiciste la traducción, es decir, tu creación fue en español y algunos intérpretes la pasaron al Y esta náhuatl es y a otros totonaca, idiomas, no, es al totonaca. La náhuatl totonaca. todavía no la he leído. Esta es Y esta es totonaca. Por esto me eso hizo, sí, me perdón, cuesta más trabajo, Rafael. es muy complicado porque Sí, inclusive pues nuestro aparato de hablar no está tan preparado para ciertos idiomas. Por ejemplo, para hablar en francés, los que no tenemos el francés como lengua original, nos cuesta mucho trabajo la R y algunas letras así, muy complicado. Por ejemplo, hablar con un amigo hebreo, tratar de copiarle su forma de expresión. Tú puedes aprender el hebreo y lo dices más o menos en un español, ¿no? Un español o un hebreo españolizado. Pero si quieres utilizar el lenguaje como ellos es muy complicado porque también la garganta y la lengua ya están preparadas para hablar así. Y esto me hizo recordar algo que te quisiera preguntar desde el punto de vista técnico, Irma, no la parte artística. Hay muchos poemas de todo el mundo, entonces disfrutamos poesía de autores alemanes, poesía de autores franceses, de autores ingleses, y nos la pasan al español, por ejemplo. Pero hay un viejo adagio que dice que el traductor es traidor. Y efectivamente, yo no entiendo muy bien cómo podrían traducir un poema. Se puede traducir un libro técnico, se puede hablar de un pensamiento filosófico, pero traducir un poema es mucho más complicado por los pequeños detalles, la estructura del pensamiento.
Si tú lo estás pensando en español, como eso que leíste hace rato de la sombra de la luciérnaga, o lo que me leíste, el techo de manta o el cielo de mantas, eso en otro idioma como que no podría captarse en su sentido más amplio, o sí se puede. No, yo siento que tienes toda la razón, ¿no? Hay incluso traducciones que hacen y que no las hacen completamente fiel a lo que dicen. Yo creo que no, no lo sé, pero creo que no lo harían como tal, porque para empezar también desconocerían el por qué el cielo de Manta, ¿no? Y nosotros como mexicanos sabemos que existieron esos techos, pero los extranjeros, pues, ¿no? Sí, la sensibilidad, por ejemplo, la flor y canto de la que nos Del que hablaba hablaba Toño, Toño. y Xochitl Incuicat, si nos lo quiere traducir una persona alemana, un técnico de lenguaje alemán o un técnico de lenguaje ruso, yo creo que no va a tener mucha facilidad para hacer la traducción, ¿no? Va a costarle trabajo pasarnos la idea. Marta, no te quiero distraer porque estoy disfrutando muchísimo tu poesía. Regálanos algo más de tu producción. ¿Cuál se te ocurre de qué libro? ¿Qué nos regalarías de tu poesía? Mira, tengo este que también tiene traducción en totonaca, que se llama El idioma del viento, El idioma del el viento. idioma del viento. Y estoy utilizando la herramienta literaria que es la repetición. O sea, no tiene rima ni métrica, sin embargo, sí tiene una herramienta literaria dentro de la preceptiva, que es la repetición, que consiste en repetir al inicio la misma palabra. Te la leo. Por favor. Dice, busco en mis raíces el sueño de los pájaros, sé de su vuelo entre ortigas, sé de sus caminos en la milpa, sé de su llanto en las sombras. Me crece el recuerdo en el alma por el sufrimiento de mi raza, de su grito de protesta, de su palabra tantas veces herida, escondida en el ayate de una madre, en el corazón del nopal, en el ocote que arde en el clecuil, en el retoño de la lluvia, en la miel de los magueyes, en el charco de la luna, en el agujero de las hormigas. La escondieron en el agujero de las hormigas que escondieron para mantenerla viva, para devolverla al corazón del viento, para que no fuera ahogada en el fogón. Mi abuela la traía en el rebozo, cantaba con ella para que no muriera. Qué bonito. Aquí estaría un ejemplo típico de lo que estábamos hablando de la traducción. Otra persona en otra cultura, en otra etapa, en otra vida, difícilmente va a poder darle la traducción precisa, darnos el contenido que tú le viste. Marta, ¿por qué insistes mucho en la figura de los pájaros? ¿Qué representa para ti los pájaros? Por qué tantas veces lo repites en tu poesía? Representan la libertad y para mí, y siempre lo he sentido como eso, como quizás esa sombra de los pájaros, esa sombra de que estén en algún lugar o de que tengo de cierta manera cierta culpa de pequeña que los dejé salir y como eran pájaros domesticados, ¿dónde están? Quizás están en mi palabra. Y te dejó una señal en tu Me mente. dejó una señal de que ellos tenían que estar libres y que todos los seres humanos somos libres. Y en este poema que acabas de leer también se siente lo mismo, ese dejo de tristeza, un poquito de melancolía con lo que estás diciendo, un poquito de añoranza, pero hablas además en un tono de queja. ¿Por qué nuestros antepasados podríamos nosotros quejarnos de la vida que llevaron si pues la verdad es que pasaban una vida, no sé, tan buena o tan mala como la nuestra de la época actual, ¿no? Quizá el hombre, la mujer, tengo algunos poemas en algunos otros libros en donde hablo de mis abuelas, porque la mujer hasta el momento que está siendo un poco, ha logrado un mayor espacio en la sociedad,
Anteriormente la mujer pues tenía que estar callada, no hablaba, ¿no? Incluso hay científicas que eh, el marido era el que usurpaba el nombre, ellas no tenían, no eran, éramos como mujeres, estábamos invisibilizadas. Claro. Entonces, hay una parte en donde, de cierta manera, tenemos una gran deuda yo la siento, una gran deuda con mis abuelas. Pero bueno, no es el tema ahorita el feminismo, ni mucho menos, pero el hecho de que tú seas poeta, yo diría, si no eres una mecanógrafa, pues no te estás realizando. Las mecanógrafas son las únicas que importan, las poetas no, o al revés. Si eres poeta, pues oye, ¿qué vas a hacer? Perder tu tiempo frente a una máquina de escribir o frente a una computadora. ¿No es un poco discriminatorio decir que las mujeres antes, por gozar de la maternidad, por lactar a sus hijos, por disfrutar el crecimiento familiar, por recibir a la pareja y darle de comer, ¿no era también una forma de vivir la vida? Sí, pero no todas tenían esa fortuna y esa tranquilidad. O sea, algunas mujeres eran maltratadas. Yo todavía llegué a trabajar en un lugar en donde yo veía a una mujer cargando en su espalda un racimo de leña, si yo le puedo llamar, montón de leña en la espalda y el marido atrás de ella, como si ella fuera un animalito de carga y él nada más fuera como arriándola, ¿no? Claro. Entonces, por eso fue la expresión anterior, porque en la actualidad no todas gozamos de esa libertad y en la actualidad y antes de lo que estamos viviendo las mujeres ahora, ¿no? Pero, por No ejemplo, ahora, todas las mujeres. una mujer del año 2026 en la Ciudad de México o en nuestro país, en cualquier lugar de nuestro país, ya no tiene desde luego esa carga que Ya, tú mencionas de llevar un hato de leña en la espalda y demás. No, pero por ejemplo la mujer que tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana porque a las 8 tiene que estar en la fábrica o en la oficina o en el taller, en el laboratorio, tiene que estar a esa hora porque de ella depende la comida y la renta y la luz y el gas y todo lo que la casa requiere y tiene que preocuparse por ver cómo encargar a sus hijos o meterlos a la escuela, etcétera. Esa carga actual, estamos diciendo que se disfruta mucho porque ya es presidenta de la República, pero el hecho de la terrible labor, la responsabilidad de llevar un país es muy diferente de cargar un hato de leña. pues sí, porque quizás ella está cargando toda la responsabilidad de un país, el desarrollo de un país. Y la otra comparación que hacemos, pues no, quizás aquí lo que haría falta es un poquito más, pues más conciencia en el hombre, ¿no? En el hombre del campo, en el hombre que a la mujer la ve precisamente menos. Y la mujer sí, efectivamente, hemos escalado esa gran esfera ahorita de tener una mujer presidenta. Sí, a lo que me refería yo que como sociedad yo no veo, por ejemplo, lo estoy diciendo con todo el respeto que las mujeres merecen y el feminismo merece, pero yo veo una mujer a las 11 de la mañana en el parque llevando una carriolita con su hijo, no con perro, ¿eh? No con perrijos, sino con un Sí. niño que sea su hijo, lo lleva por una carriolita por el parque, no está trabajando en la fábrica, no está cargando un hato de leña ni nada, está cubriendo la sagrada misión de ser madre. ¿Eso estaría criticable? No estaría criticable, ¿no? Porque como tú dices, hace todo y se da el tiempo para todo. No creo que sea criticable, todo lo contrario. No sé, igual de respetable. Y en ese sentido, tu poesía, Marta, ¿en algún momento tú has sentido esa carga de decir, en mi poesía voy a marcar esto, una lucha contra el masculinismo, contra una lucha a favor de la liberación femenina o algo así en ese tipo de lucha social? No,
Lo que yo he tratado de marcar en mi poesía es como ese reconocimiento, esa visibilidad, sin que sea feminismo, ¿no? Porque el hombre y la mujer siempre se van a necesitar, es uno para el otro y el otro para, o sea, no podemos separarnos del otro, de la pareja, del ser que es nuestro, no, nuestro complemento. Sin embargo, sí hay mucho que decir de lo que sucede en la vida de las mujeres. Claro. Marta, tú eres una mujer joven, no eres una muchachita, pero eres una mujer en plenitud de edad. Podríamos, sin entrar en indiscreciones, podríamos pensar que has sufrido amorosamente Creo que sí, y creo eso que sí, lo has plasmado y en la va poesía. sí, sí, en cuestión el amor, pues no todos nacimos para él, ¿no? Y yo así lo digo, no todos nacemos para ser queridos. Y quizás muchas veces es el que una mujer siempre espera, yo en mi caso, esperé siempre ser querida. Sin embargo, creo que el amor debe nacer desde nosotros. O sea, mejor querer que ser querido. Querernos primero, Ah, nosotros, bien. mujeres, y después aspirar a que alguien te quiera. Y cuando ese alguien no te quiso, pues ahora sí que es el sentido, nos dejan un poco rotas. Sin embargo, para mí la poesía ha sido una curación, una salvación Claro. en lo que yo hago. Es ahí en donde se plasma todo lo que, alguna desilusión que haya yo tenido durante la vida, ¿no? ¿Podrías Y no solo localizar una desilusión, se tienen muchas. podrías localizar más o menos pronto en alguno de tus libros un poema que nos hable de ese tipo de sensaciones, esos sentimientos de la mujer quebrada, la mujer con parte del corazón roto? Mira, te leo, eh, es que hay muchos. Bueno, tengo Sin Mañana. Solo el silencio respira en la carne. Tú apareces en este insomnio de a diario. La luna hurga en los negros cabellos. Llora el tiempo con los brazos cruzados, sin saber si habrá un mañana juntos, si los girasoles se marchitaron por la noche. Pero la nostalgia de saber de ti, en el vuelo anochecido de esta vida, escarba en la profundidad del tiempo. Inviernos han hecho surcos, mis brazos son raíces desérticas, ya no puedo gritar para oír tu eco, se han secado mis labios. Después de tantas tormentas, germinan en mi cintura rebeldías de fuego, tengo el silencio del aire bajo mis ojos, tan terca espera de mis manos, y esta está seca, agrios son los días atados a la nada. ¿No? Es Pues de sí, Sombra de Luciérnaga, ¿de cómo? ¿De qué? del ¿Cómo? libro de Sombra de Luciérnaga. Sombra de Luciérnaga, sí, fíjate que, oye, ese es muy bonito. Aquí me estaba recordando un poquito el poema hecho canción de esta hermosa mujer mexicana también como tú, que dijo, bésame, bésame mucho. Son poemas que nos dan a entender toda esa sensación del amor disfrutado, del amor sentido. Ese poema, cuando tú lo lees, Marta, ¿todavía te traes recuerdos de aquella época o ya lo ves ahora un poco más bien desde el punto de vista frío de la poeta? Y lo veo ya no me trae ningún recuerdo, lo veo como esa, esa literatura que debió de haber salido, o esa palabra que debió de haber sido, que fue atrapada en este libro y que poco a poco es como una cicatriz que va cerrando. Qué bonito, como una cicatriz que va cerrando, pero que quizá deja una huella más o menos perceptible, pero ya no tiene dolor. No, ya no. Marta, ¿me dejas? Quiero compartir un banner que nos obsequió nuestro querido hermano y amigo Toño, José Antonio Cruz Ríos, en donde anuncian nuestras charlas entretenidas de hoy. Está mi imagen, esta es la imagen de Marta Miranda, pero puso una frase que me encanta. Dice, donde la poesía habla, el corazón y el alma se reconocen en cada verso. Donde la poesía habla, el corazón y el alma se reconocen en cada verso. ¿No te parece hermosa esa frase, Marta? Sí, Rafael, ¿qué crees? Que cuando vi el banner me encantó porque me identifiqué mucho.
con lo que él puso en el banner. Es un poema también, ¿no? Es una poesía Sí, esa frasecita. sí, esa frasecita es un poema. Son dos renglones, pero cargados de sentimientos. Si yo te preguntara, si yo te pidiera un consejo, te dijera, oye, quiero ser tu alumno, quiero escribir poesía, ¿qué me aconsejarías hacer? Te advierto que no tengo la menor capacidad de vena poética, ¿no? Pero así, en abstracto, si yo o cualquier persona te pregunta, ¿cómo empiezo a escribir poesía? ¿Qué recomendarías? Ser muy observador, mirar, sentir, vivir, eso te recomendaría. Pero primero que nada, leer, observar, mirar, amar y vivir. Amar y vivir. Es decir, no podrías inventar sensaciones si no las has vivido, si no las has sentido. ¿Se podría hablar del amor sin haberse estado enamorado? Claro, el amor en muchas formas, no solamente, el amor no nace de a una pareja nada más. El amor lo puedes sentir por un animalito, por la naturaleza, por las estrellas, por tu madre, por tu padre. O sea, creo que el amor nace con nosotros y lo tenemos con nosotros. Y el amor propio, el amor por uno mismo es demasiado egoísta, ¿no te parece? Sí, pero, ¿cómo te diré? El amor propio es necesario para sabernos valorar. Es necesario para no permitir, sobre todo en este tiempo, ¿no? Sin embargo, una cosa es el amor propio y otra cosa sería como la soberbia, ¿no? Aquí yo el amor lo puedo transformar en preocuparme, este, por el perrito que está allá afuera, ¿no? Y que una vez sí te platico una anécdota muy rápido y de la cual salió un poema, ¿no? Una vez yo salí del trabajo, estaba en en el mero puente, estaba un chico ahí con un perrito y le estaba llorando al perro porque lo habían atropellado. Oh, Y me quedé ahí con él, platicaba con él, le digo, no, pues mira, cálmate, que ahorita llamamos, que venga alguien por él y que vas a ver, ¿no? Y ya el perro poco a poco fue pues, dando sus últimos alientos. Sin embargo, yo llegué y yo vi cómo el chico le amaba a su perro. Entonces, podemos amar a un perro, podemos amar la vida, podemos amar hasta el agua que nos cae, ¿no? La lluvia, todo. Entonces, de ese todo es cuando nos pueden hacer podernos expresar para generar emociones. hermosa forma de decirlo. Desde luego, como dice el anuncio, todo con medida. Es decir, amarte, amarnos personalmente, a amarnos a nosotros mismos es una maravilla y debe ser, pero sin llegar al otro extremo que es la egolatría. Exacto. Es decir, no es que me adore yo y que No, sea no, yo no, lo no. máximo. Amarme y respetarme, ¿verdad? Creo que esa sería la receta. Marta, te distraigo nuevamente para saludar a nuestros amigos de Internet. Fíjate que llegaron algunos amigos que nos están acompañando y eso me da mucho gusto. Dice Ay, Pedro no opina, Casanova, el Maya Chontal de Tabasco es como cantado con doble apóstrofe hacia adentro. El Maya Chontal, ¿sabes algo de eso, Marta? El Maya Chontal de Tabasco. no, te decía que sí tengo traducciones de Tabasco, pero no te podría yo decir en sí No, cómo pero es su Pedro idioma. sabe mucho de eso y dice el Maya Chontal de Tabasco es como cantado con doble Ajá. apóstrofe hacia adentro. No Sí, lo entiendo muy claramente, pero debe ser muy musical. de hecho ¿Decías? los textos, Rafael, sí tienen, como lo dice el compañero que está emitiendo el Pedro comentario, Casanova, sí. sí, sí lo tiene como que son dobles, apóstrofes. Eso es. Dice Ah, Rubén Arceo, Rubén, te mandamos un abrazo. Gracias por la invitación al arte de la palabra. Me recordó la frase de una tesis que presenté hace años como dedicatoria que dice, y aplica hoy, dedicado al hombre hecho con manos de imaginación y alma interrogante. Ah, sí es cierto, sí es muy poético, Rubén. Fíjate, lo voy a repetir. Dice, dedicado al hombre hecho con manos de imaginación y alma interrogante. Es bonito, el alma interroga y el hombre está hecho con dedos, con alma, manos de imaginación. Ah, dice Pedro, nos pone un ejemplo, pescado, ¿sí? Como si fuera una frase sincopada.
Pescado. Eso, bueno, Perdí. a quien yo quiero mucho, admiro, nuestro admirado presidente Andrés Manuel López Obrador, él tenía ese dejo, hace muchos años lo fue dejando conforme avanzó en el tiempo, pero tenía ese dejo, ese hablar tabasqueño, como que se comen una letrita por ahí. Dice, gracias, no, gracias a ti, Rubén, te agradezco mucho que nos compartas tu poesía. Edgar A. Ejocbe dice, saludos, ilustre poderoso hermano Rafael, hermanos de liberales y todos presentes. Edgar Ejocbe, Edgar, querido, te agradezco mucho que nos acompañes y que disfrutes como estamos disfrutando nosotros. Dice Tlacael Lome, Mariana Frank, la responsable de traducir a Rulfo al alemán, decía que lo más difícil de traducir de lo que fue lo que Rulfo no había escrito. Ah, claro, qué bonita forma de expresarlo. Mira, Marta, dice Sí, Tlacael que Mariana Frank, que fue una traductora de la obra de Rulfo, la tradujo al alemán, decía que lo más difícil fue lo que Rulfo no escribió. Claro, es lo que decíamos, el contenido interno, la parte que está atrás de las palabras, pero que son lo que le da significado al escrito. Eso es muy complicado porque hay que conocer bien los sentimientos. Dice Rashida Monchet, Toño, a lo largo de la historia, la voz de las mujeres pensadoras y creadoras ha sido frecuentemente ocultada, relegada o confundida en el anonimato. ah, Muchas filósofas y poetas iluminaron su tiempo, pero su legado quedó en la sombra como si nunca hubieran existido. Sí, sí creo que tiene toda la razón, Toño, y es lo que nos explicaba Marta. Sí, efectivamente hubo todo, milenios en los que solamente lo que sobresaliera era la producción del hombre y la mujer estaba como una cortina atrás, ¿no? Atrás del hombre. Entonces, probablemente el pensamiento, el amor, la forma de expresarse, pues lo tenían y seguramente no lo escribían porque no, muchas de las mujeres no sabían escribir ni leer, pero el sentimiento interno lo llevaban, tiene toda la razón. Dice mi hermano Rafael, el diseñador del banner el diseño del banner es obra de nuestro hermano Iván Vadillo. Ah, con razón le agradecemos tanto. ¿Verdad, Toño, que está muy bonito el trabajo, lo hizo muy bonito? Iván, querido, le mandamos un abrazo, Iván, y mi agradecimiento. Dice Nayeli Aspeitia, infinitas gracias Marta, por ayudarme a descubrir mi luz en la nostalgia de la poesía. Es una alumna tuya, Marta, seguramente. sí, Eh, es la amiguita que fue conmigo allá a ya, Villas de Calvón. sí, Nayeli Aspeitia. Nayeli, te mandamos un abrazo, un placer y un honor estar contigo y que nos acompañes hoy. Dice Pedro nuevamente, en el caso y siguiendo Tlacael Lome por decir del más grande escritor de la revolución mecánica, se descubre y descubre nada más y nada menos que el realismo mágico y fantasía que es un estilo literario muy difícil hasta de entender. Nos pasó cuando leíamos a Pedro Páramo, nos llegó a decir, caray, y regresamos de la lectura hasta que descubrimos que es un diálogo con los muertos en Comala, tal como Macondo. Sí, Rulfo, el gran maestro, inicia ese movimiento que después le llamaron realismo mágico y obviamente con el colombiano tuvo Con Marx. un éxito rotundo, ¿no? Y desde luego la época comercial de Macondo, pues mucho más accesible, mucho más económicamente más activa que lo que le tocó a Rulfo, pero la calidad de Rulfo pues es inigualable. Le recomiendo leer a Audárico Hernández, Jerónimo Audárico, ahora sí me quedé perdido. Audárico Hernández Jerónimo, dice Pedro Casanova, nos recomienda leerlo, lo vamos a hacer. Poeta chuntal tabasqueño. Fíjate que Pedro Casanova nos ha platicado algunas ocasiones, hemos tenido la suerte de platicar con él, y nos ha contado algunas historias de su infancia, de su juventud en Tabasco, y la verdad siempre nos mantiene muy interesados con esto. Marta, se me está acabando el tiempo. Eh, yo tengo la suerte de haber leído tu libro, pero yo quisiera comprar 2 o 3 ejemplares para regalarlos a mis amigos. ¿Hay manera de comprarlo? Porque lo he buscado en las librerías aquí en la Ciudad de México y no lo encuentro.
Te los ¿Cómo puedo mandaría, comprarlo? te los mandaría por estafeta. Ah, entonces nos comunicamos contigo. Nos comunicamos, ya tenemos nuestros teléfonos y los No, mandaría por estafeta. a ver, digamos, Eh, cualquier otra persona se comunica contigo por Facebook por Facebook o por LinkedIn. o LinkedIn. Y entonces te piden el libro y tú lo mandas por algún sistema de De correo correo, sí. particular. ¿Tienes idea de cuántos están vendiendo tu libro, por ejemplo, La sombra de la luciérnaga? Pues no tengo una idea porque se quedaron algunos con mi editora. Mi editora es Cipselas, otra escritora también muy buena es América Femat Viveros, es quien me hace la edición en su editora que es Cipselas. Pero Y digamos, con ella, pues, volver a hacer más, ¿no? Tengo todavía, pero yo creo que se ha vendido como un 40%. pero quien tenga interés en comprar tu libro, que además yo lo recomiendo muchísimo porque de verdad disfruta uno tu vena poética, Marta, no es cebollazo, lo estoy diciendo con toda sinceridad. Al leer tu poema, quiere uno tener el libro. Entonces, lo mejor es buscar Marta Miranda en Facebook y ahí Sí, establecer conexión y ya hacer la relación para ver a dónde llega y cómo llega, porque los fletes tienen diferentes precios y demás, ¿no? Entonces ya sería cuestión de que se pudieran poner de acuerdo contigo. Oye, ¿o les darías tú los señales de tu editora? sí, sí, Rafael. Te agradezco mucho. Marta, antes de que nos despidamos, un poema más de Marta Miranda. Voy a leer uno en donde te vas a dar cuenta de la infancia y yo iba en un burro, en un jumento. Lo leo. De en algún lugar los pájaros. Te voy a leer este que se titula, mm, ¿me permites tantito, tantito? El libro se llama En algún lugar los El de, pájaros, ajá, se el que llama Verbos de Niña. nos lo mostraba Recoge, Marta, amigos, ¿se acuerdan ustedes? Nos mostró la portada de que ¿qué es es este? los dibujos de un amigo artista gráfico de ella, y ahí está en algún lugar los pájaros, que nos hizo favor de leer un poema, y ahorita vas a leer uno que se llama, ¿cómo? Verbos de Niña. Verbo de niña. Te escuchamos, Marta. Recoger agua de en las veredas del pueblo, sobre el lomo de aquel animal de orejas pardas, mirarme niña, escuchar de nuevo a mi abuela, su voz eco a deshoras a mitad del camino, su voz entre mazorcas desgranando inviernos. A mis pasos infantiles le crecieron nostalgias, veredas de magueyes en mi pueblo ya no existen, ya no hay niños que cuenten sueños en la calle. Ay, ahora abrazan robots, juegan a desaparecer ciudades, agua, canela y pan cicatrizan en mis días. Pareciera que me llueven tristezas. Me acerco al espejo a mirarme niña para hacer puentes en pequeños ríos, escuchar historias de nahuales, atizar el clecuil con ojos llorosos hasta ver nacer un nuevo día. Mirarme niña, lejos de esta ciudad oscura, con pedazos de sueño en el rostro, en esas puertas que abría la abuela. Bonito. Y dices, ¿por qué dices que ibas a bordo o al lomo de un jumento, a bordo de un Porque burrito? anteriormente, cuando yo era niña, no había agua en las casas, agua potable, y nos mandaban a traer agua en una Del burra, río. en un río, en una burra, con sus castañas al lado, y nosotros arriba de él, mi hermana y yo arriba de la burra. Qué bonito, fíjense que los burros es otra especie que está desapareciendo, Irma. Es una especie que está en peligro de extinción, prácticamente ya no hay burros, porque pues ya no se utilizan, ahora utilizan los campesinos las motocicletas y las bicicletas. Pero el burro era un animal es excepcional, muchas cosas importantes, pero utilizaban una cosa que se llamaba aparejo, que era una especie como de sillita de madera, y ahí colgaban lo que dice Marta, las castañas, que eran unos especie de barrilitos aplanados. Entonces esos descansaban sobre las costillares del burro y los burros son animales muy sufridos que aguantan mucho. Entonces me recordó mucho una niña como Marta, imagínense ustedes, anancas en la parte de atrás de las castañas montadas sobre el burrito y a traer agua del río o del aljibe o del jagüey
que era el agua que se tomaba. Pero imagínense el sueño, la poesía de Marta, que además de estarnos recordando una etapa que ya se fue, ella lo dice con una manera, volvemos a lo que pensaba yo, un poquito de tristeza, un poquito de nostalgia, pero tampoco te rasgas las vestiduras ni te rompes el corazón por lo que ya pasó. Sigues viviendo la vida y disfrutando y dices, los niños actuales sueñan con otras cosas, ya no tienen burritos, pero sueñan cómo destruir ciudades con bombas atómicas o con rayos láser o cosas por el estilo. Marta querida, ¿quieres redondear con algún pensamiento, alguna invitación, algo que nos quieras platicar para despedirnos? Pues solamente que el escribir es una gran responsabilidad, es un privilegio y significa compartir una parte de mí con los lectores y contribuir también a través de la palabra a generar emociones, un diálogo, invitar al diálogo, a la reflexión, cuando, incluso cuando veamos que alguien llora, que alguien sufre, ¿no? Acercarnos un poco y con la palabra, si no es poética, darles una palmada, darles el ánimo. ¿Tus libros son tus hijos, Marta? Son completamente mis hijos, son Así lo nacidos del sientes, alma, así lo siento. aunque no sufriste mucho con su nacimiento, sino más bien lo gozaste. Lo gocé porque voy construyendo, se construye a través de se van haciendo transformaciones cuando tú escribes y has tenido una vida un poco difícil y esa misma vida a lo largo de ahorita yo ya la veo y digo, qué bonito haber vivido todo lo que viví, porque eso me ayuda a valorar muchas cosas que ahora tengo. La vida no es una esfera brillante, sino la No, vida tiene muchos brincos, muchas facetas, muchas caras, muchos ángulos que la hacen más interesante. Marta Miranda, te agradezco en el alma que nos hayas acompañado, me has hecho muy feliz con tu poesía. Espero que nuestros amigos hayan disfrutado también el pensamiento que nos has dado y pues que no sea la última, que nos compartes en próximas ocasiones, nos compartes tu poesía. Y voy a tratar de convencer, ya que nos está oyendo Toño, voy a tratar de convencer al malvado Toño que no nos ha querido regalar su poesía en alguna de nuestras charlas entretenidas. Vamos a ver si lo ojalá y convencemos sí. de que nos venga a platicar también y que nos comparta algo de su creación literaria. Te mando un abrazo, Marta. Infinitas gracias a ti, al programa, a todas las personas que estuvieron viéndonos, al hermano Toño, un gran abrazo, un fraterno abrazo.